Marcos era un hombre exitoso, millonario, respetado y con una vida llena de logros. Pero algo en lo profundo de su corazón, algo que nunca supo explicar, parecía estar fuera de lugar, hasta que, una mañana cualquiera, se dio cuenta Julia no estaba allí. Ella, su empleada, su amiga, esa mujer que, durante años, fue su compañía, su confidente, desapareció, y no fue un simple retraso o una ausencia de un día. No, Julia, con quien compartía risas, secretos e incluso momentos de tristeza, desapareció sin dejar rastro, sin despedida, sin explicaciones. Pero lo que realmente intriga a Marcos no es el vacío de la casa, es el vacío dentro de él, como si algo hubiera sido arrancado de manera inesperada, sin aviso. Julia, que siempre fue discreta, cuidadosa, ahora estaba, ausente, y mientras intentaba convencerse de que todo no era más que un simple contratiempo, un misterio comenzaba a formarse en su mente. ¿Dónde estaba ella? Y, más importante, ¿por qué nunca dijo nada? Desesperado, Marcos no lo pensó dos veces. Fue hasta la casa de Julia. Cuando llegó, lo que encontró lo hizo estremecerse por dentro. La puerta estaba entreabierta y dentro de la casa, dos pequeños, con rostros pálidos, llorando solos. Marcos, con el corazón encogido, se acercó y con la voz temblorosa preguntó: ¿Dónde está su mamá? Los niños, con los ojos llenos de lágrimas, lo miraron sin saber cómo responder. Finalmente el mayor balbuceó: No sabemos. Papá se fue a trabajar y nos dejó aquí. Esas palabras resonaron en la cabeza de Marcos. Papá, el esposo de Julia. Eso no tenía sentido. Julia siempre cuidaba de los niños, siempre estaba a su lado, pero en ese momento ella no estaba. Y el esposo simplemente no estaba allí. El silencio cayó sobre la casa. El millonario, ahora con el corazón latiendo más fuerte, sabía que había algo muy mal. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Julia desapareció así sin dejar pistas? Preocupado, decidió esperar al padre de los niños, el hombre que podría tener las respuestas que tanto necesitaba. Pero, en el fondo, Marcos sabía que no sería tan simple. Algo más oscuro, más profundo, estaba acechando, y estaba a punto de descubrirlo. El tiempo parecía pasar lentamente. Marcos miraba a los niños, sus ojos fijos en el vacío, como si esperaran una respuesta que nunca llegaría. Fue entonces cuando finalmente la puerta se abrió. Ricardo, el marido de Julia, entró tambaleándose, con los ojos hinchados y el olor a alcohol mezclado con sudor. No solo estaba triste, sino que parecía completamente perdido, como si la realidad a su alrededor se hubiera disuelto. Marcos lo observó atentamente, tratando de entender qué estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera decir algo, Ricardo habló con la voz quebrada: No sé dónde está Marcos. Ella simplemente desapareció. Estoy abrumado. Ella estaba tan cansada, siempre trabajando, cuidando de los niños, hasta que de repente ya no estaba aquí. No avisó, no dio explicación. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. El silencio solo fue roto por los sonidos distantes de la calle. Marcos sintió un nudo en el pecho, pero todavía había algo en Ricardo que no cuadraba. Su comportamiento era extraño, como si la ausencia de Julia no fuera lo único que lo inquietaba. ¿Qué más estaba ocultando? Pero no había tiempo para más preguntas. Con un gesto de compasión, Marcos miró a los niños y luego a Ricardo, su mente dominada por un impulso. Mira, Ricardo, necesitan un lugar para quedarse. Vengan a mi mansión. Los niños pueden quedarse allí mientras organizan las cosas. Insisto. Ricardo, sin fuerzas para rechazar, miró a sus hijos y con un suspiro de alivio aceptó. Está bien. No sé qué más hacer, Marcos. Aceptaremos. Y así, con un gesto de buena voluntad, Marcos los llevó a su mansión. Pero algo en su mirada, algo en la manera en que los observaba, no parecía ser solo una simple oferta de ayuda.
Había una sensación de que estaba profundizando en algo mucho más grande que una simple desaparición. Pero ¿qué podría ser? ¿Y qué descubriría al recibir a estas personas en su casa? ¿Qué le esperaba a partir de ese momento? Mientras Marcos intentaba entender lo que sucedía en su propia casa, algo mucho más siniestro se desarrollaba fuera de sus puertas. En la ciudad, la desaparición de Julia no era un caso aislado. Otras personas también comenzaron a desaparecer. Personas comunes, trabajadores, comerciantes. Nadie parecía ser inmune. Cada día, más y más nombres se sumaban a una lista que nadie sabía cómo explicar. Y lo peor, las autoridades no tenían respuestas. La policía estaba desorientada, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas sin ninguna imagen clara. Los medios de comunicación perseguían las historias, pero con cada entrevista, cada investigación, surgían más preguntas que respuestas. ¿Y los políticos? Bueno, no podían dejar pasar la oportunidad. Usaron la tragedia para sus propios intereses, hablando sobre seguridad pública, mientras nadie sabía lo que realmente estaba sucediendo. Pero ¿por qué Julia fue la primera en desaparecer? ¿Por qué una simple empleada fue la primera víctima de algo tan inexplicable? Al principio, todos pensaron que era una casualidad, tal vez algo personal, alguna disputa doméstica que ella había ocultado. Pero con el tiempo, la situación se agravó. La gente comenzó a notar un patrón. Todas las víctimas tenían alguna conexión con figuras poderosas, o estaban de alguna forma en posiciones en las que conocían secretos o información que podría ser peligrosa para ciertos grupos. Era como si alguien estuviera detrás de algo más, algo que solo Julia sabía o algo que había visto. Su desaparición, tan repentina, parecía ser una clave para algo mucho mayor. La ciudad estaba en pánico. Las calles comenzaron a vaciarse por la noche. Las luces de la ciudad se atenuaron, y la gente se miraba con desconfianza, temiendo que en un abrir y cerrar de ojos pudieran ser los próximos en desaparecer. Y en medio de todo esto, Marcos todavía trataba de entender la razón de la desaparición de Julia, sin saber que estaba a punto de ser arrastrado al epicentro de un misterio mucho más grande de lo que jamás imaginó. En medio del caos y la incertidumbre, Marcos se vio reviviendo los momentos que pasó con Julia. Cerraba los ojos y recordaba cómo había comenzado todo. Cuando ella llegó a su casa, al principio, la relación era estrictamente profesional. Julia era solo la empleada. No la conocía bien ni tenía tiempo para eso. Su vida estaba en constante movimiento, llena de compromisos y responsabilidades, pero con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron a compartir más que solo tareas del hogar. Poco a poco, la amistad floreció silenciosamente como una planta que crece en secreto. Una amistad basada en el respeto, la confianza, y quizás en algo más que no se podía expresar con palabras. Aquel huerto que hicieron juntos en la mansión fue allí, entre las plantaciones de tomates y lechugas, donde pasaban horas conversando, cultivando algo que iba más allá de la tierra. Allí, Marcos descubrió una Julia diferente, una mujer fuerte, pero con una fragilidad escondida. Le resultaba difícil hablar de sí misma, de su vida. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, la tristeza en sus ojos era imposible de ignorar. Julia, que siempre cuidaba de todos a su alrededor, parecía nunca tener tiempo para cuidarse a sí misma. Marcos recordó un día en que ella, con voz suave, casi vacilante, comentó sobre su vida personal. «Vivo una relación infeliz, Marcos». Marcos recuerda la expresión de ella en ese momento, la mirada distante. «Él no me presta atención, me siento invisible. No tengo más familia, solo los niños, y a ti». Se cerró rápidamente después, como si hubiera revelado más de lo que quería. La conversación se disolvió rápidamente, con Julia desviando el tema hacia algo más ligero, como si no quisiera quedar atrapada en ese dolor. Odiaba quejarse, pero el dolor por dentro era evidente. A veces parecía que la amistad que tenían podría ser algo más, algo que, en los rincones más profundos de su mente, Marcos no se atrevía a explorar. Le respetaba profundamente,
Julia tenía su propia vida, su propio matrimonio, y él no quería romper lo que tenían de más puro. Pero, en sus momentos más solitarios, no podía negar que ella representaba algo especial en su vida. Era una amistad silenciosa, pero con un significado profundo. Y ahora, con la desaparición de Julia, su ausencia parecía resonar más fuerte que cualquier palabra. ¿Dónde estaba? ¿Qué la llevó a desaparecer de repente? Y principalmente, ¿qué sabía ella que nadie más sabía? La vida de Julia era una rutina interminable. Para el mundo, siempre parecía ser la mujer perfecta, llena de energía, siempre sonriente, siempre lista para ayudar. Irradiaba una alegría que contagiaba a todos a su alrededor, especialmente dentro de la mansión de Marcos. Pero nadie sabía qué había detrás de esa sonrisa. Por dentro, Julia estaba exhausta. Se levantaba temprano, mucho antes de que saliera el sol, para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Los niños eran la prioridad, por supuesto, pero su propia vida estaba en segundo plano. Por la mañana, los llevaba a la escuela y luego volvía corriendo a la mansión, donde el trabajo nunca acababa. La casa necesitaba cuidados constantes. Las tareas nunca terminaban. Cuando terminaba su jornada, ya estaba tan cansada que apenas tenía fuerzas para prestar atención a sus hijos. Esa era su doble rutina. En casa, su esposo Ricardo casi siempre estaba ausente. Raramente se quedaba en casa, e incluso los fines de semana, que deberían ser los únicos momentos en los que ella podría descansar. Ricardo tenía sus propias preocupaciones, sus propios compromisos, y no parecía darse cuenta de la carga que Julia llevaba. Estaba sola, en la lucha diaria por equilibrar todo: el trabajo, los hijos, la casa, sin la ayuda de nadie, ni de él ni de nadie. Cuando el día llegaba a su fin y los niños finalmente dormían, Julia aún tenía la responsabilidad de preparar la última comida del día, arreglar la casa, intentar descansar, y el ciclo comenzaba de nuevo. Era como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida, donde, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca lograba encontrar un momento para sí misma. El huerto de la mansión, con Marcos, era su único alivio. Allí, entre la tierra y las plantas, se sentía libre, como si pudiera olvidar por unos minutos toda la presión que la consumía. Las conversaciones con Marcos, aunque siempre amistosas y respetuosas, eran como una válvula de escape para sus pensamientos. No hablaba mucho sobre su vida personal, pero siempre que lo hacía, el tono de su voz cargaba una tristeza que, a veces, Marcos percibía, pero nunca cuestionaba. Julia era una mujer fuerte, pero también estaba agotada, sin fuerzas para luchar contra las expectativas de una vida que no parecía ser la suya. El mundo la veía como alguien que lo tenía todo, pero por dentro se sentía vacía, aprisionada por una rutina que la consumía día tras día. Y fue esa sobrecarga, ese peso constante sobre sus hombros, lo que quizás la llevó a un punto de desesperación. Pero, ¿por qué simplemente desapareció? ¿Será que la presión fue demasiado para ella? O tal vez, ¿sucedió algo más? ¿Algo que ni ella sabía que estaba a punto de pasar? Solo quería desaparecer. Esas palabras se repetían en la mente de Julia, como un eco distante, mientras pasaba los días intentando lidiar con su sobrecarga, su cansancio y su tristeza silenciosa. Desaparecer, eso fue lo que deseó en tantos momentos de su vida. Y mira la ironía del destino, realmente desapareció. Y no solo ella. La ciudad comenzaba a entender que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. La desaparición de Julia, que hasta entonces parecía un caso aislado, ahora ya no era única. Otras personas también estaban desapareciendo, personas comunes, empresarios, trabajadores, incluso políticos. El número de desaparecidos solo aumentaba y la conexión entre los casos era cada vez más clara. No había una explicación obvia, ninguna pista concreta, nada que tuviese sentido. Mientras tanto, la policía intentaba, sin éxito, resolver el enigma. ¿Y quién más estaba en la mira de las investigaciones sino Marcos?
El patrón, el hombre poderoso, el último en tener contacto con Julia, el dueño de la mansión, ahora era un sospechoso no por su culpa, sino por su posición. La visita de los policías a su mansión no fue una sorpresa. Llegaron por la mañana, con preguntas rápidas e incisivas. La casa estaba silenciosa, como de costumbre, pero había algo en el aire, una tensión que parecía emanar de cada rincón. El inspector, serio e implacable, miró a Marcos directamente. ¿Cuándo fue que Julia desapareció? Marcos, con la serenidad que siempre tuvo, respondió. Desapareció hace 3 días, pero no puedo afirmar que haya sido algo planeado. ¿Tenía enemigos? ¿Alguna amenaza que supieras? Marcos negó con la cabeza, aunque un escalofrío en la espalda le hizo cuestionar si realmente sabía todo sobre la vida de Julia. No, no que yo sepa. Era tranquila, hacía su trabajo y cuidaba de los niños. No parecía tener ningún problema serio. El inspector frunció el ceño, tomando notas rápidamente en su libreta. ¿Mencionó algún viaje? ¿Algo fuera de lo común? No, la respuesta fue firme, pero Marco sintió un creciente desconcierto. Julia nunca habló de viajar, tenía una vida en casa, con sus hijos. Eso era todo, pero todas esas preguntas, ninguna de ellas traería de vuelta a Julia. Ni siquiera la policía tenía respuestas. Y en el fondo, Marcos sabía que esa investigación apenas estaba comenzando. ¿Qué más podría estar ocultando? ¿Dónde estaba Julia? Y sobre todo, ¿por qué desapareció? Y mientras los policías se marchaban, dejando la mansión en silencio nuevamente, Marcos no podía dejar de pensar en la ironía. Julia quería desaparecer, y ahora se había convertido en parte de un misterio mayor, una desaparición colectiva que nadie podía explicar, mientras todo se desarrollaba en la ciudad, con desapariciones acumulándose y un clima de miedo apoderándose de las calles. Un nuevo acontecimiento hizo que Marco suspirara, aunque de manera discreta. El marido de Julia, Ricardo, había desaparecido nuevamente, pero, a diferencia de cualquier otra persona, Marcos no sintió el peso de la preocupación como antes. Al menos, los niños estaban seguros en su mansión, lejos de cualquier peligro inmediato. Lo peor ya había sucedido para él. Julia había desaparecido. Ahora sentía un cierto alivio al saber que los hijos estaban bajo su protección. Al menos por ahora, la mente de Marcos, aunque aún inquieta, se aferraba a este pequeño consuelo. Los niños estaban a salvo, pero la sensación de alivio duró poco. La policía, que antes parecía centrarse en Ricardo, ahora comenzaba a tomar un camino más sombrío y desconfiado. Para ellos, la desaparición de Julia tenía todo el aspecto de ser una historia común de una mujer infeliz con problemas en su matrimonio, quizás incluso una huida impulsiva. Querían creer que el marido, Ricardo, era el principal sospechoso. La falta de pistas claras apuntaba a eso. Un marido ausente, una esposa sobrecargada, tal vez un conflicto que resultó en algo más trágico. Los policías estaban convencidos de que el caso de Julia no tenía relación con las otras desapariciones. Para ellos, ella era solo una víctima más de una relación desgastada, y su fuga o posible tragedia no formaba parte de lo que parecía ser una ola misteriosa de desapariciones por la ciudad. Estaban equivocados, pero Marcos no podía probar nada aún. Mientras tanto, Marcos, aún aprensivo, comenzaba a cuestionarse. ¿Estaba en lo correcto al creer que había algo más grande detrás de la desaparición de Julia? ¿O estaba siendo solo influenciado por sus propias emociones y la amistad que tenía con ella? La idea de que las autoridades estaban tratando el caso con tanta superficialidad lo inquietaba profundamente. Sabía que la verdad estaba en algún lugar, escondida entre todas esas preguntas sin respuesta. Pero lo que la policía no veía, o tal vez no quería ver, era que la desaparición de Julia no era un caso aislado. Algo más estaba sucediendo, algo que podría ser mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. El desespero se apoderaba de Marcos. Los días pasaban y la desaparición de Julia y de tantas otras personas en la ciudad parecía hundirse en un abismo sin fin. Nada se resolvía,
ni el caso de su empleada, la mujer que él consideraba una amiga, ni el creciente misterio de las desapariciones que ahora acosaba a toda la ciudad. La policía estaba perdida, tratando de seguir pistas vagas y teorías sin fundamento. Los medios hacían lo que podían, pero estaban más interesados en aumentar el miedo que en investigar realmente. Y él estaba cansado de esperar respuestas que nunca llegaban. Marcos pasaba los días en su mansión, inmerso en pensamientos, buscando una manera de resolver lo que nadie más parecía capaz de resolver. Pero a medida que el tiempo pasaba, el peso de la duda y la frustración solo aumentaba. Ya no podía esperar más. Fue entonces cuando, movido por la necesidad urgente de respuestas, Marcos tomó una decisión drástica. Contrató a un detective privado. No fue una elección fácil, pero sabía que, si realmente quería entender qué había pasado con Julia y con todos los demás desaparecidos, necesitaría ayuda. Un profesional. Alguien con el entrenamiento necesario para husmear en las sombras donde la policía no estaba dispuesta a mirar. Pero al mismo tiempo, Marcos no confiaba completamente en aquellos que aún investigaban. Sabía que el detective podría ayudar, pero su mente inquieta no le daba paz. Entonces, decidió ir aún más lejos. Investigaría por su cuenta, usaría sus propios recursos, sus propias conexiones, y nada lo detendría hasta encontrar respuestas. Sabía que la desaparición de Julia no era simplemente la historia de una mujer infeliz en un matrimonio roto. Había algo más. Algo mucho más grande detrás de todo eso, y estaba decidido a descubrirlo. Incluso si tenía que indagar en los lugares más oscuros e incómodos, Marcos no quería solo respuestas, quería entender. Necesitaba saber por qué el destino había llevado a Julia y a tantos otros a desaparecer sin dejar rastro. Y así, con una mezcla de desesperación y determinación, dio el primer paso en una investigación paralela, donde las pistas podrían ser más peligrosas de lo que él imaginaba. Marcos sostenía la llave con manos temblorosas de ansiedad. Había sido dejada por Ricardo, el esposo de Julia, en la mansión. El motivo de su ausencia aquella tarde no importaba. Lo que importaba era que necesitaba entender qué había ocurrido. Necesitaba respuestas, y lo que fuera que estuviera oculto en esa casa podría ser la clave para todo. La casa de Julia era sencilla, pero bien cuidada. Cada rincón parecía portar las huellas de su rutina, de su vida silenciosa y desgastante. El suave perfume de flores aún flotaba en el aire, como si ella hubiera salido solo unas horas antes. Pero algo en esa casa estaba extrañamente callado, como si todo allí hubiera sido dejado atrás, sin previo aviso. Marcos registró el lugar con cuidado, sin dejar piedra sin mover. No podía permitirse ignorar ningún detalle. En el fondo de un cajón de una mesa encontró un pequeño diario. Un objeto simple, pero que ahora parecía pesar más que cualquier otra cosa. Lo abrió y las páginas comenzaron a revelar una parte de Julia que él nunca había conocido. La escritura era fluida, pero cargada de emoción. Relatos de una vida oculta, de angustias reprimidas, de una mujer que sufría en silencio. Y entonces, una frase saltó de una de las páginas, haciendo que Marcos se detuviera por un instante. Lo amo, pero él es mi patrón, y nunca amaría a alguien como yo. Marcos sintió el estómago apretarse, un nudo de preocupación creciendo en su pecho. Sabía cuánto le importaba a Julia, pero la amaba. La confusión y el dolor de aquella frase se reflejaban en sus propios sentimientos que nunca había osado confrontar. Pero había más. Julia, con su escritura delicada, revelaba su profunda tristeza. En otra página, una nota más perturbadora lo hizo respirar más rápido. A veces la vida es tan difícil que dan ganas de desaparecer. En el lugar que mi amiga me invitó a ir, dijeron que podría desaparecer. Esas palabras golpearon a Marcos con fuerza. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Desaparecer.
Las palabras se repetían en su mente, resonando con una intensidad que no podía apartar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir realmente Julia con eso? La amiga mencionada. ¿Quién podría ser? ¿Y dónde estaba ese lugar donde Julia podría desaparecer sin dejar rastro? Todo parecía conectarse de manera extraña e inquietante, pero aún había algo mucho mayor detrás de eso que él no lograba entender. Marcos cerró el diario con la sensación de que, con ese descubrimiento, había cruzado una línea sin retorno. La vida de Julia no se trataba solo de sus dificultades personales. Había algo más oscuro, algo que la empujó a un punto en que desaparecer parecía ser la única solución. Ahora tenía más preguntas que nunca. Y lo más perturbador, estaba él, de alguna manera, involucrado en todo esto. Mientras las páginas del diario seguían dando vueltas en la mente de Marcos, una verdad silenciosa se instaló dentro de él. También la amaba. No importaba que ella fuera su empleada, no importaban las diferencias sociales. Julia, con su simplicidad y dulzura, se había convertido en una presencia fundamental en su vida. Ahora sentía, con la claridad que solo el desespero trae, que si ella estuviera allí, la tomaría en sus brazos, sin dudar, sin preocuparse por las convenciones o las miradas externas. Era su amiga, su confidente y tal vez algo más. Pero ¿dónde estaba ella ahora? ¿Qué le había pasado? El cuarto de Julia, con sus paredes sencillas y el suave olor a incienso aún en el aire, parecía tan vacío sin ella. Cada rincón, cada objeto, parecía cargar una parte de su presencia, como si pudiera regresar en cualquier momento y todo volvería a la normalidad. Pero la realidad era implacable. Se había ido sin dejar pistas claras. Y ese vacío, ahora consumía a Marcos. Basculando el cuarto en busca de respuestas, algo llamó su atención. Entre los objetos dispersos por la cama, encontró el celular de Julia, apagado, sin batería, pero lo que más lo detuvo fue el folleto que estaba al lado del aparato. Lo tomó con cuidado, sus ojos fijos en las palabras impresas, tratando de entender qué significaba aquello. Las palabras eran simples, pero extremadamente inquietantes. En la parte superior del folleto, en letras grandes, estaba escrito: Únete a miles de personas como tú que desean cambiar de vida. Deshazte del antiguo yo. Haz que tu antiguo yo desaparezca. Marcos se quedó quieto, las palabras repitiéndose en su mente como un mantra. Desaparecer, cambiar de vida, era una invitación extraña, casi mística. ¿Qué significaba aquello? Era una especie de culto, una promesa de transformación, pero a un precio que todavía no comprendía. ¿Y la conexión con Julia? ¿Por qué tendría ella ese folleto? ¿Estaba buscando algo más grande, algo que no podía encontrar en su vida cotidiana? Pero ¿por qué no le había hablado de esto a él? Esas palabras en el folleto, con promesas de una nueva identidad y una nueva vida, parecían encajar perfectamente con los sentimientos de Julia, según había leído en el diario. Pero eso también hacía que Marcos se cuestionara. ¿Será que Julia fue atraída por algo o alguien que la convenció de desaparecer de verdad? Había algo aún más perturbador. El celular de Julia estaba allí, apagado, lo que sugería que, de alguna manera, no quería ser encontrada, o sería que, por algún motivo, no podía ser encontrada. Marcos sintió una explosión de pensamientos conflictivos dentro de sí. Cada pista lo llevaba a más preguntas y con cada respuesta que encontraba más se hundía en el misterio. ¿A dónde fue Julia? ¿Y por qué, de repente, parecía haber dejado todo atrás en busca de algo que nunca mencionó? El folleto y el celular, tan simples, ahora eran el centro de su investigación. Algo estaba sucediendo, algo que él aún no entendía completamente, pero lo sabía con certeza. Julia estaba en el centro de todo. Marcos entró en la casa con la mente hirviendo, confuso, perdido, sin entender lo que estaba sucediendo.
La palabra Punsubbostema no salía de su cabeza, pero aún no tenía idea de lo que realmente significaba. No tenía sentido. ¿Qué era aquello? Un término desconocido, algo que parecía conectar todas las desapariciones, algo que Julia había dejado atrás en su casa y que ahora parecía invadir su mente con una obsesión inexplicable. Necesitaba respuestas. Necesitaba creer que había algo por resolver, pero al ver a los niños, con sus rostros aún marcados por la añoranza de su madre, la urgencia de la situación lo conmovió profundamente. Margot se acercó a ellos y, sin decir una palabra, los abrazó fuerte, como si, de alguna manera, intentara protegerlos de aquel caos interminable. Mamá va a aparecer. Lo prometo, dijo él, con una confianza que no sentía en su corazón, pero que necesitaba mostrar. Se apartó brevemente para encender la televisión en un intento de distraer a los niños, pero lo que apareció en la pantalla no hizo lo que él esperaba. Las noticias estaban saturadas de desapariciones. El mismo patrón se repetía, como si una ola de caos estuviera consumiendo la ciudad. Cada historia, cada relato era un grito de desesperación. Y entonces, en medio de ese mar de noticias, algo llamó su atención. Apareció una imagen y la voz de un reportero resonó. Y ahora, otro caso impactante. El joven José, desaparecido hace 3 días, era conocido por hablar insistentemente sobre algo llamado subcostema. Su madre, desesperada, apareció en una entrevista diciendo que su hijo estaba obsesionado con ese término, pero no sabía lo que significaba. También afirmó que el comportamiento de su hijo se volvió cada vez más extraño en las semanas anteriores a su desaparición. Marcos quedó estático. Ese subcostema era eso, lo que había visto antes. Era la palabra que aparecía en el folleto, la palabra que no podía entender. Ahora parecía estar en todas partes. La mujer, con el rostro contorsionado por el dolor, continuaba hablando en la televisión, pero sus palabras se mezclaban con los pensamientos de Marcos. Él solo hablaba del subcostema, no quería escuchar a nadie, parecía estar completamente obsesionado. Decía que eso iba a cambiar su vida, que podría irse, desaparecer. Y yo no pude detenerlo. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya había escuchado palabras similares en el diario de Julia. Ahora, José, el joven desaparecido, parecía estar involucrado en algo que se conectaba directamente con lo que Julia estaba viviendo. Pero, ¿qué era ese tal subcostema? Sentía que cada pieza se estaba encajando de una manera peligrosa, pero aún faltaba el cuadro completo. El misterio parecía más denso e intrincado de lo que jamás había imaginado. No solo estaba tratando de entender la desaparición de Julia, ahora veía que había muchas otras personas involucradas, todas aparentemente atraídas por este enigma, este concepto que aún no lograba descifrar. Mientras la madre de José seguía llorando en la televisión, Marco cerró los ojos por un momento, tratando de organizar sus ideas. Sabía que necesitaba actuar rápido, porque el tiempo se estaba agotando. ¿Qué demonios era el subcostema? El caos se apoderó de la ciudad en un instante. En medio de la calle, tirada sin fuerzas, despeinada, sucia y completamente desorientada, apareció Julia. Su cuerpo temblaba, sus ojos estaban vacíos y sus palabras no tenían sentido. Ya no parecía la mujer que Marcos conocía. Estaba irreconocible, como si el mundo entero la hubiese devorado y ahora ella estuviera regurgitando fragmentos inconexos de su realidad. Alguien entre la multitud rápidamente la reconoció. La noticia se propagó como fuego en hierba seca. La prensa llegó en segundos, las cámaras registrándolo todo sin piedad. Julia había vuelto, pero ya no era la misma mujer. Decía cosas incoherentes, sus ojos brillaban con una extrañeza que hacía que todos se preguntaran, ¿qué le ocurrió? Marcos, con el corazón acelerado, corrió hacia el lugar, el sonido de las sirenas llenando el aire. No sabía qué esperar, pero al verla allí, hecha a pedazos, sucia y rota, sintió un dolor inmenso.
Quería correr hacia ella, sostenerla, sacarla de esa situación, pero había algo incluso más grave. Su marido Ricardo apareció como una sombra, casi ansioso por aparecer en televisión y asegurar su momento de fama. No estaba preocupado por el estado de su esposa, sino por las cámaras que ahora lo filmaban. Mi esposa. ¿Está loca?, gritaba Ricardo a las cámaras, con una sonrisa forzada, intentando captar alguna atención. Siempre fue inestable, siempre tuvo estos problemas. Sabía que un día iba a perder la razón. Marcos, con los puños cerrados, miró a Ricardo con una mezcla de desprecio e ira. ¿Cómo podía ser tan insensible? Julia estaba ahí, hecha pedazos, y todo lo que a Ricardo le importaba era cómo salir en TV. Sentía un profundo asco por aquel hombre. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más perturbador. Julia, con la voz quebrada, comenzó a hablar, pero sus palabras eran inconexas, como si intentara dar sentido a una pesadilla que la devoraba. La multitud observaba. Los reporteros intentaban capturar sus palabras, pero nadie realmente entendía lo que decía. Entonces ella miró a los ojos de Marcos y con una claridad asombrosa dijo, como si fuera lo único que tenía sentido en su mente: estuve en el subcostema. Entré por el espejo, su voz temblaba, pero su expresión era la de alguien que creía con todas sus fuerzas en lo que decía. No quería volver. No quería salir de allí. Fue el único lugar donde realmente pude ser yo misma. El aire se tornó denso. El silencio en la calle era casi palpable. Subcostema. Espejo. ¿Qué quería decir Julia con eso? Para la mayoría de las personas allí era obvio. Ella se había vuelto loca, el estrés, el aislamiento, el cansancio. Tal vez se había perdido a sí misma. Tal vez había enloquecido, pero Marcos no lo pensaba así. No creía en lo que otros decían. Sabía que Julia no estaba mintiendo. Nunca le mentiría. Había algo más allí, algo que no podía entender, pero sentía, con una certeza aterradora, que no era solo una alucinación. Ella estaba diciendo la verdad. Se acercó lentamente, colocando su mano sobre su hombro, con un cariño que parecía olvidado por el mundo. Él creía en ella, incluso si nadie más lo hacía. Aunque todos la vieran como una mujer rota, perdida y delirante, Marcos sabía que la clave de lo que estaba sucediendo estaba en esas palabras, en esa confusión. Entré por el espejo. Esas palabras fueron como una puerta que se abría hacia un abismo aún mayor. ¿Qué había al otro lado del espejo? ¿Dónde había estado Julia? ¿Y qué demonios era Subcostema? Cuando Marcos entró en el cuarto de Julia, apenas podía creer lo que veía. Ella estaba diferente, feliz, reluciente. Sus ojos ya no estaban vacíos como antes. Había vida en ella ahora, una energía que nunca había visto. Parecía casi transfigurada, como si se hubiera renovado desde dentro, aunque el misterio no había desaparecido. Nada todavía tenía sentido. Ella lo miró con una intensidad que él no reconocía, pero sentía. Era una mezcla de alivio y euforia. Usted me cree, ¿verdad? Su voz estaba firme, pero llena de una emoción que Marcos no podía entender completamente. Yo estuve allí, en Subcostema. Entré por el espejo. Vi todo, vi un mundo paralelo. Marcos sintió una ola de inquietud recorrer su columna. Sabía que esa conversación no sería sencilla, pero estaba decidido a escucharla. Tranquila, Julia, dijo, intentando mantener la calma, aunque su mente iba a mil. Explica todo, desde el principio. Julia respiró hondo, pareciendo organizar sus pensamientos, como si se estuviera preparando para contar una historia que nadie creería. Está bien, comenzó, su voz temblando levemente, pero cargada de una certeza que él no podía ignorar. Estaba llorando en mi cuarto. Antes de eso, ya había ido a unas charlas con mi amiga del templo. Marcos la miró atentamente, pero no la interrumpió. Ella parecía estar reviviendo los recuerdos, y él no quería apresurarla. Allí, en el templo, hablaban sobre el Subcostema.
Decían que en Subcostema podíamos ser nuevas personas, que podíamos dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida. Julia vaciló por un momento, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Pero, finalmente, continuó. Me quedé con eso en la cabeza. Me consumió. Pensaba que ya no podía más. No quería ser la misma. Quería cambiar, desaparecer, dejarlo todo atrás. Entonces, fui a mi cuarto, empecé a llorar. Me dije a mí misma, en voz baja, quiero desaparecer, quiero cambiar. Se detuvo, como si las palabras aún estuvieran atascadas en su garganta. Marcos no sabía qué decir. Ella quería desaparecer, como él había leído en su diario. Quería cambiar de vida. Entonces, el espejo me absorbió. Su voz se volvió más tranquila, pero la tensión en el aire era palpable. Fui al Subcostema. No sé cómo, pero fui. Allí, unas personas vestidas de blanco me recibieron, con una sonrisa acogedora, como si supieran quién era antes de que yo hablara. Marco sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Personas vestidas de blanco, un lugar donde ella podría reinventarse. Todo era tan surrealista, pero al mismo tiempo algo dentro de él decía que había algo real en esa historia. Julia continuó, la emoción ahora más visible en sus ojos. Me hicieron darme cuenta de algo. Miró a Marcos, los ojos llenos de una sinceridad desconcertante. Ya tenía la vida perfecta. Ya tenía todo lo que necesitaba. Hijos a los que amo, un hogar y un gran amor. Marcos se congeló, sintiendo su corazón acelerar. Ella estaba hablando de él. Estaba hablando de sí misma, de ellos dos. Pero la forma en que Julia se expresaba con tanta claridad lo conmovía de una manera que él no podía entender completamente. Ella lo miró, sus ojos llenos de emoción, como si la verdad finalmente se hubiera revelado para ella. Ah, la verdad que él temía, pero también deseaba. Vi todo, Marcos. Vi que nuestra amistad era la clave para mi equilibrio. Vi que tú eras mi apoyo, mi amor, y que la vida que tenía era más que suficiente. Marcos no sabía qué decir. Quería correr hacia ella y abrazarla, pero no podía ignorar la gravedad de todo aquello. Lo que Julia estaba diciendo no tenía sentido, pero al mismo tiempo parecía real. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de una puerta cerrándose de golpe interrumpió el momento. ¿Qué fue eso? Marco se levantó, alerta. El ambiente pesado y cargado de revelaciones ahora parecía aún más denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Julia lo miró, su semblante de repente serio, como si ya supiera lo que estaba por venir. Lo que había experimentado en el Subcostema era solo el comienzo. Antes de que Marcos pudiera entender lo que estaba sucediendo, el sonido de golpes en la puerta interrumpió la conversación. La puerta se abrió de repente y allí estaban Ricardo, un equipo del manicomio y varios reporteros, con sus cámaras listas para capturar cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Ricardo, con una sonrisa forzada y una expresión de falso altruismo, gritó a las cámaras, intentando presentarse como la víctima de la situación, como si él fuera el héroe de la historia. «Vean, está loca», dijo el esposo de Julia, con voz cargada de ira y desprecio. «Dice que estuvo en un mundo paralelo, un lugar inventado en su cabeza. Soy un esposo tan bueno. Estoy aquí para internarla, cuidarla y llevarme a mis hijos que tanto amo». Las palabras de Ricardo resonaron en el ambiente, pero no eran ellas las que estaban afectando los corazones de todos. No era él quien llamaba la atención en ese momento. Era Julia, la mujer que ya había sido arrojada al fondo del abismo emocional y ahora estaba siendo tratada como una loca, una persona fuera de control. El dolor en su mirada era indescriptible. Los niños, que hasta ese momento estaban quietos y confundidos con toda esa situación, comenzaron a llorar incontrolablemente. «Tío, tío, quiero quedarme contigo». Las palabras salieron de sus bocas, apagadas por el dolor y el miedo. «Mamá, mamá». La desesperación en sus voces hizo que Marco sintiera como si su pecho fuera aplastado. Quería decir algo, quería impedir que eso sucediera,
pero la escena que se desarrollaba ante sus ojos era demasiado cruel para ser ignorada. Ricardo, con una frialdad increíble, miró a los hijos y los ignoró por completo, los apartó, como si fueran solo obstáculos en el camino de su buena acción. La escena era insoportable. Los niños no entendían lo que estaba pasando. Solo querían quedarse con su madre, con la única figura adulta que conocían como apoyo y cariño. Y en ese momento, su separación de Julia y de Marcos parecía ser el mayor castigo posible, pero la crueldad no terminó allí. Sin dar espacio para más palabras, los hombres del equipo del manicomio entraron rápidamente en la habitación, sin pedir permiso. Ataron a Julia, que intentó resistirse, gritando, suplicando quedarse con sus hijos para no ser llevada. Pero todo fue en vano. Estaba frágil, emocionalmente destruida, y sus protestas eran como susurros contra un mar de indiferencia. No, no, gritó, intentando soltarse de las cuerdas que la sujetaban. Quiero quedarme con mis hijos. Marcos, ayúdame. Pero la fuerza de los hombres que la sujetaron era demasiada. Fue arrastrada fuera de la casa, mientras los reporteros lo filmaban todo, como si estuviera siendo llevada a un espectáculo. Las cámaras no se preocupaban por el dolor, no se preocupaban por la destrucción de una familia. Todo lo que querían era capturar la tragedia. Marcos, completamente desolado, intentó acercarse a los niños, pero ellos estaban en pánico. Se aferraron a él, llorando sin parar, como si él fuera la última ancla de seguridad en un mar revuelto. Tío, no queremos ir con papá. No, por favor. Sus palabras fueron como cuchillas en el corazón de Marcos. Sintió una ola de impotencia tan fuerte que no supo cómo actuar. Su madre estaba siendo comparrastrada al manicomio, y él no podía hacer nada más que ver cómo los niños se alejaban de él, llorando por la madre que estaba siendo apartada de ellos, y él sintiéndose cada vez más impotente ante todo aquello. La injusticia de ese momento era aplastante. Marcos, indignado y con el corazón lleno de ira, no podía soportarlo más. No sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero la mentira, la manipulación y la crueldad lo estaban ahogando. Sabía que Julia no estaba loca, y con cada segundo que pasaba en esa tortuosa realidad, su fe en ella solo aumentaba. Pero nadie más parecía creerle. Los medios la llamaban loca. El esposo decía que estaba fuera de control. Y lo peor de todo, nadie quería escuchar la verdad. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Otro niño desaparecido apareció en la ciudad, aparentemente en perfecto estado, pero con algo desconcertante que decir. Se acercó a los reporteros, las cámaras empezaron a grabar y sus palabras resonaron con una precisión perturbadora. Yo estuve allí. En el subcostema, el niño miró a la cámara, como si fuera una simple declaración. Parecía tranquilo, como si solo estuviera contando una historia cualquiera. Yo lo vi. Entré por el espejo también, y allí las personas me dijeron que mi vida era perfecta. Entonces volví. Todo estaba bien. Las palabras del niño causaron una conmoción inmediata. La gente empezó a creer lo que decía, y poco a poco la teoría de que una secta estaba tras todo esto se propagó. Los medios, que antes trataban la desaparición como algo misterioso, ahora empezaban a encontrar explicaciones para los casos. Lavado de cerebro, manipulación mental, mentiras inducidas. Decían que las personas estaban siendo forzadas a creer que sus vidas eran perfectas y que el espejo era solo una metáfora de la manipulación psicológica que ocurría en un lugar desconocido, que no se podía tocar ni probar. La verdad parecía cada vez más lejana, pero Marcos no creía en eso. Él sabía que las historias no encajaban, había algo mucho mayor en juego, algo que aún no lograba comprender completamente. Las historias de las personas, incluida la de Julia, coincidían unas con otras. Hablaban de un lugar que nadie podía ver, pero que todas las personas que habían desaparecido parecían conocer. Decidido a descubrir más, Marcos decidió ir al manicomio. Sabía que Julia estaba allí, necesitaba hablar con ella.
Necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar una realidad aún más oscura. Cuando finalmente logró hablar con Julia, su apariencia era perturbadora, estaba alterada, su rostro pálido y sus ojos sin brillo, como si estuviera completamente desconectada de lo que ocurría a su alrededor. El médico la había medicado, dejándola débil y vulnerable. Ya no era la mujer que él conocía, solo era un reflejo de lo que había sido. Estaba perdida. Julia, dijo Marcos, su voz suave pero llena de urgencia. Estás aquí. Yo sé que estás aquí. ¿Qué está pasando? Te forzaron a decir esas cosas. Ella lo miró con ojos vacíos, su expresión indefinida. La verdad estaba en algún lugar dentro de ella, pero el medicamento y el miedo la mantenían en un estado de confusión. Marcos, su voz salió débil, como si la vida se hubiera escapado de ella. Yo ya no sé qué es real, solo quiero salir de aquí. No puedo más. Marcos sabía que no podía dejarla así. No podía permitir que fuera borrada. Necesitaba hacer algo, algo que fuera más allá de la razón. Algo desesperado. Se acercó a ella, tocando suavemente su mano. Necesitaba convencerla de que, para escapar de ese lugar, tenía que mentir. Escucha, Julia, no estás loca. Yo lo sé, yo creo en ti. Pero si no dices lo que quieren oír, te quedarás aquí para siempre. ¿Entiendes? Tienes que decir que estuviste viajando, que todo esto fue solo una fantasía. Solo así podrás salir de aquí después. Después podremos descubrir todo. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. El dolor era evidente. Quería creer, pero el peso de la situación la aplastaba. Pero yo no puedo mentir, Marcos. Yo vi el espejo, vi el subcostema. Intentó protestar, pero su voz vaciló, como si fuera difícil incluso para ella mantener su propia verdad. Ya no sé qué es correcto. Marcos la sostuvo con más fuerza, mirándola profundamente a los ojos. Julia, por favor, te amo. Vamos a solucionar todo esto. Pero ahora tienes que mentir. Ella se quedó en silencio por unos segundos. La lucha interna estaba escrita en su rostro, pero finalmente asintió. Estaba tratando de salvarse, tratando de salvar a sus hijos, tratando de salvarse a sí misma. Está bien, susurró. Estuve viajando. Yo no vi nada. Nada de esto sucedió. Marcos sintió una punzada en el pecho. Sabía que estaba forzando a Julia a mentir, pero era la única oportunidad de que saliera de allí. Necesitaban descubrir la verdad juntos. Pero por ahora solo tenía una certeza. La batalla de ellos estaba lejos de terminar. Marcos, cansado y exhausto, no sabía hasta dónde podría llegar para resolver todo aquello. Ahora, ya no estaba luchando solo por Julia, sino también por todos los demás afectados por este extraño fenómeno. La mente de las personas estaba siendo manipulada, sus realidades distorsionadas por una trama invisible que parecía extenderse más allá de lo que él podía alcanzar. Pero aún había esperanza. Con su dinero y poder, Marcos consiguió convencer al niño desaparecido a mentir también. Sabía que la única manera de ayudar a Julia y a los demás era hacer que todos dijeran lo que querían escuchar. Pagó a los mejores psiquiatras, médicos reconocidos por tratar las condiciones más complejas. Ellos realizaron las evaluaciones y, para la satisfacción de todos, dijeron lo que la sociedad quería oír. Están bien, son personas sanas. Era una mentira, pero era la única salida. Con eso, el niño y Julia fueron liberados, y la prensa, que antes estaba obsesionada con la historia de las desapariciones, simplemente abandonó el caso. Lo que antes parecía una gran historia de misterio, ahora se disipaba en una nube de olvido. Las noticias comenzaron a enfocarse en otra tragedia, en otro escándalo. La historia de Subcostema fue barrida bajo la alfombra, como si nunca hubiera existido. Marco sintió una sensación amarga de derrota al ver esto suceder. Sabía que la verdad no desaparecería tan fácilmente, pero también sabía que, por ahora,
Esta era la única forma de salvar a las personas que amaba. Mientras tanto, el comarido de Julia, ahora su exmarido, no tardó mucho en desaparecer nuevamente. Desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en el aire, como si nunca hubiera existido en realidad. Ahora, sin Julia, sin el control de la situación, se perdió de nuevo, incapaz de lidiar con las consecuencias de sus actos. Pero el misterio no terminaba ahí. Un nuevo informe llegó a Marcos. Varios de los desaparecidos no habían regresado porque simplemente no querían volver. Habían tomado la decisión de no regresar a sus vidas antiguas tras entrar en el espejo. Y mientras la ciudad se distraía con el fin de la historia, la verdad aún flotaba en el aire, pesada e indeseada. Los psiquiatras que Marcos contrató habían encontrado algo peculiar en los relatos de los desaparecidos que habían regresado. Algunos, como el niño, decían que su vida ya era perfecta, pero los relatos de quienes no regresaron eran diferentes. Hablaban de un lugar donde encontraron paz, un lugar donde ya no necesitaban preocuparse por las limitaciones y problemas de sus vidas anteriores. Hablaban de Subcostema con una reverencia extraña, como si el lugar fuera más que un simple mundo paralelo, como si fuera una escapatoria. La ciudad estaba llena de desaparecidos, pero ahora había una nueva teoría propagándose por la comunidad. Los psiquiatras comenzaron a sugerir que muchos habían elegido no regresar, no por ser víctimas de lavado de cerebro, sino porque simplemente preferían la nueva vida, un nuevo yo, una nueva existencia donde ya no eran prisioneros de sus pasados. Marcos se encontró ante una elección. Creía que la vida de Julia y la de los demás podría restablecerse, que podrían vivir en paz y encontrar la verdadera felicidad, pero al mismo tiempo no podía negar el atractivo de lo que algunas personas decían sobre Subcostema. ¿Será que en el fondo ellas estaban eligiendo la verdad o solo se estaban ilusionando? No tenía las respuestas y ahora parecía que estaba perdiendo la batalla. Subcostema aún existía, pero la sociedad estaba cerrando los ojos a ello, prefiriendo creer que todo no era más que una invención de personas desesperadas que querían escapar de la realidad. Pero Marcos sabía que la verdad estaba en algún lugar. No podía dejar que aquello muriera. Necesitaba entender qué era Subcostema, cómo realmente funcionaba. No podía simplemente aceptar que la historia había terminado. ¿Qué haría ahora, cuando incluso las víctimas estaban comenzando a olvidar lo que realmente ocurrió? Marcos ya no sabía que era real. Lo que sentía por Julia ahora trascendía cualquier definición. Ya no era una amistad, ya no era un vínculo de compasión. Era un amor profundo e incondicional, algo que nunca había imaginado sentir antes. Y ahora finalmente tenía el valor de decir lo que sentía. Se acercó a ella, los ojos cargados de sentimientos no dichos, de todo el tiempo perdido y de la duda que finalmente se disipaba. Siempre te he amado, Julia. Desde el principio, siempre fuiste más que solo mi empleada. Fuiste mi amiga, mi confidente, y ahora eres todo lo que necesito. Julia lo miró, con los ojos todavía brillando, aunque ahora con una punto expresión de paz y entendimiento. Esas palabras tocaban su alma, como si finalmente, después de todo el dolor y la confusión, pudiera así respirar aliviada. Yo también te amé, Marcos, y la vida nos ha traído hasta aquí. Nunca imaginé que esto sería posible, pero también veo lo bueno en el mundo ahora. Veo lo que realmente importa, respondió ella, sonriendo con el corazón. Era como si el peso de todos los días de sufrimiento e incertidumbre hubiera finalmente sido quitado de sus hombros. Ahora, juntos, podían comenzar algo nuevo. Su realidad se transformaba no por un mundo paralelo, sino porque se habían encontrado en el momento adecuado. Con el tiempo, Julia empezó a compartir lo que había aprendido en Subcostema, la sabiduría que había sentido durante su viaje. Hablaba a las personas, con un brillo en los ojos, sobre las enseñanzas que la habían tocado profundamente.
No se trataba de una secta, sino de una transformación interna. Comenzó a hablar sobre la importancia de ver la vida desde una nueva perspectiva, de aprender a estar agradecido por las pequeñas cosas que a menudo eran ignoradas. La vida perfecta ya está aquí, decía. Solo necesitamos aprender a ver lo que es bueno, valorar lo que tenemos y reconocer el amor a nuestro alrededor. Muchas personas comenzaron a seguir sus enseñanzas. Se dieron cuenta de que lo que parecía ser una desaparición, un abismo entre la realidad y la fantasía, en realidad era una oportunidad para ver la vida con más claridad y gratitud. Poco a poco se formó un movimiento. Las personas comenzaron a valorar más lo que tenían, a disfrutar de los pequeños momentos, a mirar a los demás con más empatía. Marcos observaba todo esto con admiración y orgullo. Julia se había convertido en una verdadera líder, no de un culto, no de una secta, sino de algo mucho mayor, una transformación colectiva que hacía que las personas reflexionaran sobre sus propias vidas y acciones. La ciudad, que antes estaba llena de miedo y desconfianza, comenzó a florecer en un ambiente más positivo y armonioso. Las familias se reconectaron, las amistades se fortalecieron y las personas comenzaron a ver la belleza de la vida cotidiana, antes perdida en la prisa y el caos. Y en el corazón de esa transformación estaban Marcos y Julia, unidos no solo por un amor renovado, sino por una nueva visión del mundo. El espejo, que había sido la puerta a tantas dudas y misterios, ahora era visto por ellos como un símbolo de reflexión. Subcostema ya no era un lugar de desesperación y confusión, sino un punto de partida para algo más profundo y significativo. Estaban listos para vivir juntos, para seguir creciendo. Ya no había miedo ni remordimientos. El futuro estaba abierto y la esperanza era más fuerte que nunca. Finalmente llegó el gran día. El día en que Marcos y Julia, después de tantas pruebas, finalmente serían unidos. Lo que parecía imposible para muchos, lo que parecía una historia marcada por el sufrimiento y las pérdidas, ahora se transformaba en una celebración de la vida y del amor verdadero. El ambiente estaba lleno de personas que, de alguna manera, habían sido tocadas por el viaje de los dos. La mansión de Marcos, ahora más llena de vida que nunca, se llenaba con risas y conversaciones. El aire estaba lleno de felicidad. Y los niños, que ahora llamaban a Julia mamá, corrían de un lado a otro, llenos de alegría. Y entonces, con Marcos, miró a Julia. Ella estaba radiando, con los ojos brillando, como si finalmente estuviera viviendo el sueño que tanto merecía. Se miraron a los ojos, y por un momento todo lo que parecía importante se disipó. Solo existían ellos dos, en ese instante de total realización. Los dos se acercaron al altar, de la mano, mientras los invitados observaban emocionados. Julia miró a Marcos y con una sonrisa suave dijo: «Eres la mejor cosa que me ha pasado, Marcos. Nunca imaginé que este día llegaría, pero ahora que ha llegado, sé que nada más importa además de estar juntos». Marcos, con la voz llena de emoción, respondió: «Te amo, Julia. Y prometo que a partir de hoy nuestra vida será diferente. Será una vida llena de amor, de momentos de gratitud, de paz y felicidad». El sacerdote continuó, pero la energía en el aire era palpable. La boda no era solo la unión de dos personas, sino de dos almas que se habían perdido y reencontrado, de una manera que pocos podrían comprender. Habían superado tanto y ahora estaban listos para vivir juntos como una familia. Cuando se dijeron las palabras finales y el sí fue intercambiado, el ambiente explotó en aplausos y alegría. Pero el momento más emotivo aún estaba por venir. Los niños, con los ojos brillando y una sonrisa en el rostro, corrieron hacia Marcos y Julia. Se abrazaron con fuerza diciendo al mismo tiempo: «Los amo,
El sonido de las voces inocentes y llenas de amor genuino tocó los corazones de todos allí. Fue como un gran abrazo colectivo, un símbolo de que todo aquello era real y verdadero. La familia, finalmente reunida, estaba lista para comenzar una nueva vida. Marcos y Julia, de la mano, se arrodillaron para abrazar a los niños, sonriendo a ellos con ojos llenos de amor y gratitud. Sabían que la vida no sería perfecta todo el tiempo, pero estaban listos para enfrentar todo juntos, con el corazón abierto y lleno de esperanza. Y mientras todos a su alrededor celebraban, los cuatro Marcos, Julia y los niños se abrazaron fuertemente como si estuvieran diciendo al universo que ahora, finalmente, estaban completos. Narrador, en tono suave, casi como un suspiro, y así, la historia de Marcos y Julia terminó no solo con una boda, sino con la creación de una nueva familia, una historia de amor, redención y gratitud. La ciudad, que antes estaba marcada por el miedo y la incertidumbre, ahora florecía con la promesa de que, a veces, las personas necesitan perderse para finalmente encontrarse. Y al final, lo que realmente importa es el amor. El amor que cura, que une y que da sentido a todo